La composición de la sal marina es prácticamente sodio. ¿Qué aporta sobre la sal común iodada entonces? Bien, la sal marina que nosotros compramos al supermercado está extraída de agua salada, o de agua proveniente del mar que tiene minerales para poder extraer esta sal. Pues esto se hace en las típicas salinas que se llenan de agua y se deja que se evapore el agua y después se extraen los minerales que tiene ese agua. Este proceso, en principio, debería conservar todos los minerales que el agua de mar tiene. Sin embargo, como hay cierto refinamiento y además se hace para que la sal sea más fina y sea más fácil de consumir, este refinamiento, en este proceso se van perdiendo minerales, se va perdiendo cierta cantidad de los minerales que hay. Entonces, lo que nos acaba llegando a casa no son exactamente todos los minerales que contiene en un principio el agua de mar. ¿Qué sucede? Que el mineral más abundante es el sodio y el cloruro, que es lo que típicamente se conoce que es la composición de la sal. También se pierde cierta cantidad de sodio y cloruro. Lo que pasa es que el resultado final es que se ha perdido más cantidad total de los otros minerales, es decir, que acabamos teniendo menor cantidad de todos los minerales, pero seguimos teniendo bastante cantidad relativa de sodio y de cloruro. Entonces, la mejor opción para añadir sal a tus platos o a tu día a día es la sal marina con el mínimo refinamiento posible. Cuanto más refinada, menos propiedades, menos minerales que no son sodio y cloruro va a tener. La sal iodada que tú me comentas en tu pregunta es otro tipo de sal a la cual se añade yodo. No es la sal propiamente, directamente extraída de este proceso de secado del agua, sino que se le añade yodo como método, y esto se hizo como método para prevenir la falta de este mineral, del yodo, y que no haya problemas de tiroides y de estos, ahora no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero es esta que a la gente se les hincha muchísimo el cuello. Entonces, con esto paliamos mucho la falta de yodo en la dieta y de hecho es una herramienta útil usar sal iodada para añadir más yodo a tu dieta y prevenir problemas de tiroides. Así que esta es la diferencia o la característica. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Me encanta el café, llevo varias, puede ser una causa de hemoglobina baja. José, te respondí esta pregunta hace justamente 2 semanas. La vas a encontrar en YouTube, donde subo este mismo directo que estoy grabando ahora con la cámara. Vete a buscarla, porque además en la línea del tiempo podéis ver dónde contesto vuestra duda. Es decir, que si os perdéis vuestra pregunta aquí en directo, podéis ir a la descripción del vídeo o bien a la línea del tiempo del vídeo de YouTube y buscar vuestra pregunta. Buscar el tema del que trata vuestra pregunta. O si no habéis hecho ninguna pregunta, da igual, podéis ir buscando por temas y seleccionar el tema que más os interese. Que esto creo que facilita mucho a la hora de cuando una persona va a ver un directo, que no se tenga que chupar todo el directo para ver si algo le interesa, sino que tenéis el índice de todo lo que se ha tratado. Esto es un currazo, la verdad, por mi parte, pero creo que es interesante y os gusta y funciona bastante bien. Así que usad esto. Pero
para los que estáis ahora aquí. Podría ser porque la cafeína puede interferir en la absorción del hierro. Entonces una buena práctica sería que tus comidas ricas en hierro las hicieras lejos de tu toma de café. Simplemente. Para más información, vete al vídeo de YouTube donde te hablo de esto y te lo explico en más detalle. Gracias por la pregunta y por estar siempre, ¿eh? Muchas gracias por esto. Siguiente duda. Rubén, ¿en qué momento del día es mejor tomar alimentos fermentados o probióticos? Las tomas de probióticos, bueno, primero tendríamos que plantearnos por qué hacemos una toma de probióticos. Esto es lo primero. Yo no lo suelo recomendar como algo habitual. Sí que es cierto que si ha habido algún periodo en el cual has estado tomando antibióticos por alguna razón que el médico te ha pautado, es interesante poder hacerlo y repoblar esta población bacteriana del intestino. ¿Cómo sería entonces? En ayunas, por la mañana, sin ninguna comida alrededor, para que estos probióticos puedan instalarse por tu tubo digestivo sin interferencias de otros alimentos. Los probióticos, los suplementos de probióticos, mejor por la mañana en ayunas, con un poco de agua y dejas espacio hasta la siguiente comida. Si los consideras como un alimento o los introduces con algún alimento fermentado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es difícil saber la cantidad de probióticos que estamos consumiendo y si es que va a ser útil o no. Por cierto, los probióticos que consumáis a modo suplemento, fijaros que tengan alta cantidad de probióticos, porque si no nos van a servir de nada. Que tengan alta cantidad de probióticos, por encima de 10 millones o 20 o incluso más, porque si no, no os van a servir de nada. Y los alimentos los consumiría con tu otra comida, simplemente. Si le quieres dar más importancia para ver cómo te sientan o para ver que haya una mejora en tu digestión o en tu inflamación, que podría ser un objetivo del por qué tomar productos fermentados, pruébalo en el momento donde se prioriza el nutriente que queramos, que es al romper el ayuno, como primer alimento. Entonces, tú te tomas tus encurtidos o el chucrut o lo que sea a la hora de romper ese ayuno. Esperas un poquito y después ya metes tú tu comida principal. Estas serían las indicaciones. Gracias por tu pregunta. Bien, siguiente pregunta. Recomendación de agua de mar, cantidades y cuándo tomarla. El agua de mar para mí realmente es un suplemento bueno, si lo consideramos como un aporte de minerales, lo podemos considerar suplemento, pero es vamos a decir, un suplemento que no tiene mucho misterio. Tú puedes ir al supermercado o al herbolario o a Amazon mismo y encuentras un agua de mar que es aceptable, no hay que ver mucho más allá. ¿Que puedes ver detalles? Pues sí. Un detalle, por ejemplo, sería asegurarte que el envase es de cristal, para que no vengan con plástico o con microplásticos. Este es un detalle. ¿De dónde proviene ese agua de mar? También lo puedes ver. Pues mejor que provenga de cerca de la zona donde vives. Por ejemplo, aquí sé que en el Cantábrico se extrae y se hace a alta profundidad y lejos de la costa, para asegurar todavía más su pureza. Por ejemplo, Artio Sport es una marca o es una empresa que vende agua de mar. De hecho, yo también he colaborado con ellos y que siguen estos protocolos para tener el agua de mar más pura posible. De hecho, en su página web la podéis comprar y es agua de mar que ya viene con agua
vamos a decir, agua normal, con una mezcla adecuada como para cuando vamos a entrenar, y también tienen otros productos para consumir agua, con un poco de agua de mar para nuestro día a día y para que nos facilite la correcta hidratación. Si lo queréis ver, artiosport.com, y de hecho tenéis un descuento con el código ARNAUNC y lo podéis probar. Sin embargo, cualquier agua de mar que podáis encontrar va a ser útil. No es como otros suplementos que sí que tenemos que ser minuciosos en analizar bien qué estamos consumiendo. El agua de mar para mí no es tan importante. Cantidades. Puede variar mucho en el objetivo que tú tengas en la toma de ese agua de mar. Si es para crear una bebida isotónica para durante tus entrenamientos, me iría al 25% de agua de mar del agua que estés consumiendo. Si estás consumiendo 100 mililitros, pues la cantidad sería 25 mililitros de agua de mar. Alrededor de estas proporciones puedes jugar. Después tienes que ver cuánto sudas, si necesitas reponer más o menos, si tu intensidad del ejercicio es mayor o menor. Y en función de todo esto, cómo te recuperas, si tienes calambres o no. Y en función de todo esto, poder ir ajustando tu cantidad ideal. Pero desde mi experiencia, entre el 15% de agua de mar y rozando el 30% sin llegar a eso, sin llegar al 30%, es una buena indicación para el deporte. Y para tu día a día, no te rayes mucho. Con un pequeño chupito en una botella de 1 litro es suficiente. Con un 2-3% de agua de mar mezclado con el resto de agua que tú bebes es suficiente. ¿Y cuándo tomarla? Antes de entrenar es un buen momento, durante el entrenamiento es un buen momento, justo al levantarte es un muy buen momento. Y si haces esta técnica de añadir un poco de agua de mar en tu botella grande que vas a beber durante todo el día, pues vas a estar bebiendo durante todo el día. Pero para mí un momento muy importante es al despertar. Por ejemplo, podrías estar haciendo 50 mililitros de agua de mar, por ejemplo, por la mañana rellenándolo con más agua normal, entre comillas, y así nos recuperamos de la deshidratación que hemos sufrido la noche anterior. Y después, el siguiente momento, que para mí es más importante, es antes de entrenar. Y sobre todo si hacemos ayuno intermitente, porque al hacer ayuno tenemos más tendencia a eliminar sodio, con lo cual es un buen preentrenamiento que te activa y te da una correcta hidratación. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que eres Álvaro quien me has hecho esta pregunta. No me sale aquí el nombre, pero sí que creo que antes te he visto por ahí. Voy a leer un poco el chat. ¿Cómo estáis? Si le dais like aquí en este directo, no sabéis cómo me ayuda. Y si tenéis preguntas, aprovechar y dejarlas en la cajita. D_Sintes me está preguntando por el chat. Entreno ciclismo en ayunas, 3-4 horas. ¿Algún ejemplo de comida post y cena? Según si entrena fuerte o suave el día siguiente. Comida post-entrenamiento de ciclismo en 3-4 horas en ayunas, como tú bien dices, va a depender de tu objetivo en el día siguiente. Y depende de si eres una persona que estás adaptada a entrenar en ayunas y hacer dietas cetogénicas o no. Entonces, al llegar de hacer estas 3-4 horas y el día siguiente, vamos a poner el ejemplo de que tienes entrenamiento de fuerza o otro entrenamiento similar. El post-entrenamiento podrías aprovechar para añadir cierta cantidad de proteína, por ejemplo, con una proteína en polvo,
Que por cierto, el vídeo de esta semana os explico cómo escoger vuestra mejor proteína en polvo para vosotros y para vuestro objetivo específico, y os cuento de dónde salen las proteínas en polvo y qué tenéis que ver en las etiquetas para identificar si es una buena proteína o no, porque una es más cara que otra y un montón de cosas más que os va a interesar mucho 100%, porque así me lo estáis haciendo saber. Entonces vas a meter esta proteína en polvo, 20, 30, incluso 35 gramos, 20 no, más bien 30-35 gramos. Puedes añadir un poco de miel, puedes añadir alguna fruta y puedes añadir alguna tortita de arroz, sin pasarte, simplemente como post-entrenamiento, para empezar a recuperar rápido, tanto a nivel de muscular, con las proteínas, y también a nivel de glucógeno con este aporte de carbohidratos. Repito, estos son pautas generales, no para personas que están muy adaptadas a los entrenamientos en ayunas y a la cetosis. Después, imagino que dices cena refiriéndote a la comida posterior. Aquí podríamos hacer esta comida en varias fases, porque con tu pregunta no me queda muy claro cómo estructuras tu alimentación. Entonces, esta comida o esta cena la podríamos dividir en dos fases principales. Una fase primera, donde añadimos grasa y proteína principalmente. Podríamos estar haciendo huevos, un poco de queso o pescado azul. Vas a calmarte, digerir un poco eso, y al rato, a los 30 minutos por ejemplo, puedes añadir otra fuente de carbohidratos para que te ayuden para el entrenamiento siguiente. Puedes hacer una patata con un poco de pollo, por ejemplo, con 2-3 gramos de sal y un poco de aceite de oliva. Por ejemplo, un poco de aguacate, a modo testimonial, para darle un poco de sabor, o con un poco de tomate, por ejemplo, triturado. De esta manera estaríamos recuperando parte del glucógeno utilizado y también nos estaríamos nutriendo correctamente con proteínas y con grasas que nos van a dar salud, recuperación del sistema nervioso, recuperación muscular, y todos los procesos químicos del cuerpo se van a poder dar de manera correcta con un buen aporte de alimentos altos en nutrientes. Gracias por tu pregunta y bienvenido por aquí en los directos. Bien, voy otra vez a las preguntas de la cajita. Le estoy dando a la pregunta sin leerla. O sea, igual alguien me trolea y la pregunta sale por aquí, que ya pasó una vez. Vale, en una comida, ¿el orden de los alimentos modifica nuestra respuesta metabólica? El orden de los alimentos es importante por varias razones. La más importante para mí es que lo que comas primero, y además si lo haces despacio y dejando cierto tiempo entre el plato principal o más importante y el siguiente o el postre, por ejemplo, es que se va a absorber mucho más rápido y con más absorción de todos los nutrientes que le estamos dando. No es lo mismo que yo me coma un huevo solo y espere 20 minutos y me coma pues mis verduras, y este día las consumo, o la carne o la patata, por ejemplo. No es lo mismo, porque lo que estamos consumiendo del huevo le va a costar más digerirse. Y en cambio, si lo hacemos con el primer sistema, vas a tener esta absorción más rápida, con lo cual los aminoácidos van a llegar antes a los músculos y todo fluye mejor. ¿Qué sucede también con ese tema del orden de los alimentos? Y es que la respuesta hormonal en cuanto a la insulina va a ser diferente si nosotros consumimos primero
venimos del súper de comprar el pan y llegamos a casa con media barra y las patatas para picar, etc., esto va a generar una elevación de la insulina muy grande, no nos va a saciar y al poco tiempo no vamos a parar de tener hambre. Entonces, el orden de los alimentos es importante para tener una buena nutrición, una buena absorción de alimentos y para que el sistema hormonal, sobre todo en cuanto a la insulina, esté controlado. Alimentos como las grasas y las proteínas sacian mucho más que los carbohidratos. Sabiendo esto, si nosotros consumimos carbohidratos lo primero, estaremos ingiriendo gran cantidad de energía pero sin saciarnos, sin darnos cuenta o sin darle tiempo a nuestro cerebro que se dé cuenta de que ya estamos saciados y nos va a seguir pidiendo más y más. Esto es otra gran estrategia para utilizar en casos de mucho apetito y de no poder parar de comer. Comer primero la proteína, que es el nutriente que más sacia, acompañado con su grasa, esperar un poco y a partir de aquí vais a notar que vuestra hambre desciende. Y en caso de que vuestra estrategia incluya carbohidratos, lo podéis hacer después de este aporte de proteínas y grasas. Y esto es que va totalmente en contra de la alimentación que a la mayoría nos han enseñado desde niños, que es empezar el primer plato de pasta, de macarrones o de arroz o lo que sea, si es que no hay pica pica antes, y después el segundo, ¿no? La carne, el trozo de pescado y lo que sea, y después los postres, pues la fruta o el flan o el yogur o tal. Bueno, estas son estrategias que uno puede ir viendo cómo incorporarlos a su día a día y qué es lo que mejor le sienta, ¿no? Porque en este sentido las sensaciones intestinales también tienen un papel importante y también tenemos que tener un ojo en ellas. Muchas gracias por tu pregunta. Niño de 10 años con episodios crisis, ansiedad. ¿Alimentación puede ayudar? Sin duda. Con esto no te estoy diciendo que sea la herramienta para solucionar las crisis de ansiedad de tu niño. Es más, seguramente no está entre las 5 primeras cosas. No lo sé porque no soy experto en esto. Supongo que ya lo haces, pero esto tienes que consultarlo con un profesional, o con un médico o con un psicólogo. Pero lo que sí que puedo decirte es que la alimentación tiene un papel importante en nuestro sistema nervioso. Y la dieta cetogénica en concreto, de hecho, se empezó a investigar esta dieta para mejorar patologías del sistema nervioso. Ataques de epilepsia, Alzheimer, hay mogollón de estudios. De hecho, creo que la mayoría de estudios en dieta cetogénica vienen de aquí. ¿Por qué? Porque con la dieta cetogénica se elevan las cetonas en sangre, se eleva la producción de cetonas en ciertas células, como por ejemplo en los astrocitos, que son las células que alimentan a las neuronas y les dan este sustrato energético que se suma al sustrato energético de la glucosa. Y estos cuerpos cetónicos tienen capacidad antioxidante y ayudan a la desinflamación, a calmarnos. Y de estas dietas cetogénicas se usan para este tipo de casos. Entonces, para episodios de ansiedad, la dieta cetogénica le va a venir muy bien para bajar las pulsaciones. Y también revisar que tenga una correcta nutrición. Por ejemplo, la falta de sal, de sodio, puede ayudar a que haya más ansiedad. La falta de magnesio puede ocasionar o puede facilitar que aparezca la ansiedad. Dietas cetogénicas, altas en proteínas y altas en grasas, muy bajas en carbohidratos y carbohidratos solamente en caso de entrenar, de hacer ejercicio físico.
mineralización, agua, sal, magnesio. Todo esto es importante. Y hacer deporte, ir a la sauna, que sude tu niño, que esté activo, que esté al sol. Todo esto ayuda mucho a controlar la ansiedad. Y hasta aquí puedo contestarte, porque obviamente no soy profesional ni soy médico. Muchas gracias por tu pregunta. Vale, siguiente duda de la cajita. Alimentación para maratón ultra de trail running. Vale, a ver, este tipo de preguntas os agradecería de verdad que las hicierais más concretas, porque más que una pregunta es como una frase y que yo te empiece a explicar, ¿no? Y este tema, pues que podría durar perfectamente 3 horas y ser o ser el tema principal de una conferencia. Entonces, porfa, intentar hacer las preguntas más concretas, ¿vale? Porque si no, es que tampoco sé ni por dónde empezar a contestar nada. Pero a ver, para un deportista de larga duración, de que su deporte requiere estar muchas horas, en este caso corriendo, la alimentación que puede llevar durante el año puede ser alternar fases cetogénicas, fases con bajos carbohidratos y otras fases con más altos niveles o más alta cantidad de carbohidratos. ¿Y por qué te digo esto? Porque los deportes que son de larga duración tienen una predominancia muy alta del uso de grasas como fuente de energía. Entonces, lo que tenemos que hacer como deportistas, y si somos entrenadores, concienciar a nuestros deportistas que tener una buena cetoadaptación, una correcta adaptación al uso de grasas y también de cetonas provenientes de estas grasas al metabolizarse, es un sustrato que es muy limpio, no genera tantos radicales libres como la glucosa, vamos a tener una mejor recuperación y una energía más estable, y por cada molécula de grasa que nosotros estamos oxidando, que estamos utilizando, se obtiene mucha más energía que en el caso de la glucosa. Entonces, hacer periodos en pretemporada, por ejemplo, de dieta cetogénica para adaptarte, para cetoadaptarte, que esto os lo cuento en otro directo que hicimos, que tenéis en YouTube y lo podéis buscar con el buscador en la barra de buscar, pincháis ahí y YouTube os lleva directamente a la pregunta. También os cuento qué es la dieta cetogénica y para quién podría servir. Es muy útil para que tu metabolismo se adapte a entrenar con alta duración, sin aporte apenas de energía y que tú puedas seguir rindiendo bien. Nuestros tanques de energía en el cuerpo, a grosso modo, son dos. Son el de las grasas y el de los carbohidratos, de la glucosa. El tanque de la glucosa es ciertamente pequeño en comparación al de las grasas. En las grasas casi que podríamos decir que es casi infinito. A la práctica no lo es, todo el mundo tenemos unos límites, pero el de la glucosa sí, es limitado. Quizás estaríamos hablando de 2.500, 3.000 calorías entre hígado y músculo. En cambio, las grasas no. Hay un depósito mucho mayor, tanto por dentro de los músculos, que hay grasa, como en el tejido adiposo. Entonces es una estrategia bastante inteligente que en este tipo de competiciones podamos ser muy eficientes en el uso de grasas como fuente de energía y que podamos dejar o que el cuerpo pueda ahorrar glucosa para momentos donde pueda ser más interesante, como por ejemplo el sprint final o subir una cuesta que cuesta mucho más. Y hasta aquí, porque si no podría pasarme todo el directo. Gracias por tu pregunta. Bueno, gracias por tu afirmación.
Bien, siguiente. ¿Hay beneficios haciendo ayuno intermitente días sueltos? Es decir, durante el fin de semana, por ejemplo. Ayunar durante el fin de semana. No sé si entiendo muy bien tu pregunta, pero sí. De hecho, hay muchos tipos de ayuno intermitente. Hay muchas maneras de hacer ayuno intermitente. Yo puedo estar haciendo ayuno intermitente haciendo 12 horas todos los días. ¿Que es un ayuno intermitente de miseria? Pues sí, cierto, pero lo es. También puedo estar haciendo ayuno intermitente de 12 horas, de 12 es lo que acabo de decir, de 13, de 14, 16, de 22 en mi día a día. Y también es ayuno intermitente. También puedo hacer ayuno también puedo hacer ayuno de 48 horas, por ejemplo, 2 días sin comer, incluso de 3 días sin comer. Ahora bien, ¿esto lo puedes hacer todos los días? Pues, o todas las semanas. Joder, tampoco hace falta, ¿no? Un ayuno tan largo yo lo haría a modo experimental, a modo de encontrar o experimentarlo, ver qué es lo que se siente. Porque realmente entras en un estado de calma, pero a la vez tienes energía para vivir y hacer tus actividades, estás concentrado y es interesante. Otro momento en el cual lo podría recomendar hacer un ayuno de 1 o 2 días o incluso 3 sería cuando hay cambios de estaciones, cuando tu cuerpo tiene que adaptarse a otro medio ambiente, por ejemplo, ahora que estamos entrando en primavera, o cuando entramos en invierno. Pues bueno, son momentos que, ¿por qué no hacer un ayuno más largo para hacer un reset mayor y más interesante, reparar proteínas y entrar en la estación del año en un estado de reset bueno? Y lo que yo entiendo de tu pregunta, dice, sería no hacer ayuno durante la semana y durante el fin de semana hacer pues estas 16 horas, 14 o incluso 20. Y la respuesta es que obviamente vas a obtener beneficios haciendo esto, porque cada cierto tiempo ya vas a estar dejando tu cuerpo en paz. Que quizás no obtienes tantos beneficios como si lo hicieras 5 días por semana. Pues no lo sé, pues quizás sí, pero estos son detalles que a mi modo de ver no tienen que centrar tanto nuestra atención. Si en tu día a día o en tu semana a semana te cuadra más hacer ayuno intermitente el fin de semana, te sienta bien, te notas ligero y durante la semana sigues estando sin estrés y sigues yendo hacia tus objetivos, ya está. Ya está. Así que sí, gracias por la pregunta. Bienvenidos a todos, espero que estéis retomando vuestras rutinas después de Semana Santa de la mejor forma posible y que me dejéis vuestra pregunta aquí en la cajita. Vale, leo una en comentarios. Ana Palaya 14. Empecé a realizar la alimentación keto hace 3 días. Por el momento no siento ningún cambio en el cuerpo. Pregunta. ¿Cómo sé cuándo estoy en cetosis? Gracias. A ver, si llevas 3 días haciendo dieta cetogénica, es normal que todavía no notes ningún efecto. Incluso me parecería normal que me dijeras que notas algún efecto negativo, como que te baja la energía, o como que vas más al baño, o algún efecto adverso, o como que tienes migraña, cualquier cosa de este estilo. Que de hecho, si no lo haces bien, podría pasar. Si lo haces correctamente, pues estos efectos secundarios se pueden paliar. Pero date tiempo para notar la sensación de foco mental, de más concentración, de que tu hambre está calmada, que no tienes hambre apenas,
tienes sensación energética durante todo el día, no necesitas siestas, no te duermes después de tus comidas, sigues entrenando con energía, puedes ir a correr 1 hora con energía constante, sin picos ni valles de energía. No necesitas comer carbohidratos para poder levantarte de la cama o para poder salir a tu trabajo. Date tiempo y experiméntalo poco a poco. Date tiempo para experimentar esa reducción de peso en cuanto a regulación de los líquidos corporales que se ven ajustados cuando reducimos carbohidratos. Date tiempo, date tiempo. ¿Y cómo saber cuándo estás en cetosis? Lo más fácil es midiéndolo con un medidor. Tenéis un vídeo en YouTube donde lo cuento, cómo medir tus cetonas en sangre, creo que se llama así. Y con un pinchacito en el dedo te sale el número de si tienes cuerpos cetónicos en sangre o no, y después también hay otra funcionalidad del Keto Mojo, que es el medidor, que te dice si estás en cetosis o no. ¿Cómo saberlo sin tener que pincharte o sin tener que comprar el medidor? Con una dieta cetogénica bien hecha, que tú sabes que la has realizado bien a largo plazo y tienes energía, estás contenta, tienes líbido, puedes entrenar bien, duermes, descansas bien y tu dieta es muy baja o con casi nada de carbohidratos. Todo esto lo cuento en más profundidad en el vídeo de YouTube, que por cierto estoy muy agradecido a todos los que os estáis suscribiendo a YouTube porque es un sitio donde puedo explicarme más y la gente que viene ahí a ver el vídeo, hay una vibra más, no sé, más buena y, no sé, hay comentarios de agradecimiento y, bueno, en fin, que gracias a los que os unís también a YouTube, que mola mucho y los siguientes vídeos van a ser muy chulos. Tenemos también una siguiente entrevista el lunes que viene que os va a gustar mucho, sobre todo los que tenéis niños. Aquí lo dejo. Vale, siguiente pregunta. Sant PS 2000. En ganancia de masa muscular, ¿considerarías la utilidad contar calorías? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí que tiene utilidad. Al final, para ganar músculo o también para perder grasa, se tienen que cumplir varios parámetros. En el caso de ganar masa muscular, se tiene que cumplir que tengas una sobrecarga progresiva en el gimnasio, que mejores en tus marcas, que cada vez levantes más peso o más veces el mismo peso. Todo esto son más factores de entrenamiento, pero que necesitan estar presentes, que cada vez vayas a más en el gimnasio. Y en cuanto a nutrición, que tengas una elevada o la suficiente cantidad de proteína y que tengas la suficiente cantidad de energía. Es un factor importante. No vamos a crear masa muscular estando en falta de nutrientes constantemente. En una primera instancia y en un principiante que está con una dieta normocalórica, que puede haber cierta ganancia de masa muscular, la puede haber, porque eres principiante, tenemos que tener en cuenta que con un buen estilo de vida las proteínas de nuestras células también se van reciclando si nos exponemos al sol, si descansamos bien, si comemos bien, y se vuelven a utilizar y se pueden utilizar para generar masa muscular. Pero estos son minucias en comparación al saber que tenemos que comer más. Y si tú no tienes ni idea de la cantidad que estás consumiendo, una estrategia correcta sería que durante un periodo de tu vida, durante una semana o 2 semanas o incluso un mes, registres lo que estás consumiendo, que hagas un cálculo aproximado de lo que tú podrías necesitar en un día en cuanto a calorías, intentar que estés un poco por encima. Y a esto le añades
los sistemas de control de la báscula, de fotografías en el espejo o las medidas corporales o si alguien te está haciendo alguna antropometría. Pero contar calorías es perfectamente válido para aprender qué es lo que estás comiendo y sobre todo si tienes algún objetivo específico, algún objetivo físico en concreto. Yo no digo que las calorías no existan. Tampoco me parece cierto que tú puedas comer lo que quieras sin contar calorías y que todo lo regula el sol y las hormonas. Yo no lo veo así. Yo creo que tienen su papel, porque al final cuando comemos introducimos átomos al cuerpo que aportan cierta cantidad de energía dentro de la célula, dentro de la mitocondria. Y esto cuenta. Esto cuenta. Es cierto que si llevamos una dieta muy baja en carbohidratos, se estimula menos la insulina y puede haber más margen en cuanto a calorías, de pasarte un poquito más de proteína, por ejemplo, o menos, o de grasa, por ejemplo. Sí, puede haber este margen. Si tu dieta se basa en 5 comidas a base de carbohidratos, más te vale contar calorías. Más te vale contar calorías. Porque es muy fácil pasarse. Es muy fácil pasarse incluso aún teniendo el objetivo de ganar masa muscular. Gracias por tu pregunta y por pasarte por estos directos. Paul QG _ pregunta por el chat. ¿Qué comer en una salida de 4 horas si salgo en ayunos de al menos 12 horas? ¿En qué momento de estas 4 horas es recomendable romper el ayuno y con qué alimentos? Bien, es una muy buena pregunta y bienvenida a los directos y por empezar a preguntar. Un ayuno de 12 horas es un ayuno muy simple, vamos a decir, que no tienes que rayarte mucho por el hecho de salir en ayunas de 12 horas. Igual sí que sería más importante pensar cómo hacerlo si salimos a una salida de 4 horas en un ayuno de 20 horas, por ejemplo. Aquí sí que sería más interesante. Pero si es de 12 horas, tampoco es muy clave lo que vayas a hacer. Si es que, obviamente, tienes una buena estrategia de nutrición tanto antes de tu día a día. Entonces, esta salida de 4 horas va a depender de qué es lo que vayas a hacer en estas 4 horas. Pero yo lo que te recomendaría 100% sí o sí en entrenamientos en ayunas y además de larga duración es introducir aminoácidos que van a proteger tu masa muscular, van a ayudarte a obtener energía mediante la gluconeogénesis en el hígado, te van a dar glucosa y después también van a mejorar la recuperación muscular post ejercicio. Tenemos una entrevista con Daniel Soriano en el canal de YouTube que habló mucho más sobre los aminoácidos esenciales y cómo utilizarlos y el por qué. Y esto lo podrías empezar a consumir incluso antes de tu entrenamiento. Antes de salir, podrías ya consumir 5 gramos de aminoácidos, por ejemplo. ¿Que va a romper el ayuno? Bueno, sí, va a romper el ayuno, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Es plantarte la medalla de que estás haciendo un ayuno perfecto durante no sé cuántas horas e incluso en un entrenamiento de 4 horas? No es esto. El objetivo del ayuno es que te ayude a vivir mejor y a ser más feliz y a estar más desinflamado a nivel intestinal y poder rendir más. Es esto. Entonces, podemos hacer técnicas dentro de nuestro ayuno para mejorar el rendimiento y para mejorar la salud y la posterior recuperación. Entonces, aminoácidos sin duda, incluso como preentrenamiento y también durante.
Para casos como este, como el tuyo, de salidas en ayunas y de larga duración, yo recomiendo 100% siempre el Keto Sport de B-Levels, que es un suplemento de aminoácidos esenciales y también de minerales que te ayudan a mejorar la hidratación. Y además también triglicéridos de cadena media que te aportan energía sin elevar la insulina para que puedas tirar de forma cómoda, controlada, sin picos de insulina que al poco rato te van a pedir comer más, como lo que pasa con los geles. Y esto lo puedes introducir, ya te digo, desde el minuto 0. Si quieres o si prevés que en tu salida de 4 horas vas a necesitar incrementar la intensidad del ejercicio, y dependiendo de si haces una parada o no, si comes encima de la bici, ¿por qué no añadir un poco de carbohidratos? Vuelvo a remitirme a los suplementos de B-Levels y en ese caso al Energy 3, que son nuestro suplemento de carbohidratos en polvo, con minerales también y también con aminoácidos. Podrías tomar 10 gramos o 15 gramos cada hora de tu salida intensa. Que tienes más tiempo, que quieres comer algo a las 2 horas, por ejemplo, pues podrías utilizar alimentos como dátiles o alguna fruta desecada que te aporte más energía. Gracias, Paula, por tu pregunta. Esto es lo que haría en estas circunstancias. Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido a los directos. Creo que es la primera vez que me preguntas. Quería preguntarte si es bueno dejar de consumir creatina en periodos post carrera, es decir, en las semanas siguientes de descarga. ¿Por qué querrías dejar de consumir creatina? O sea, no entiendo cuál es tu duda de si es bueno dejarla o si es malo dejarla. En mi opinión, si tú tomas creatina como suplemento para mejorar tu rendimiento cognitivo, tu rendimiento en el gimnasio, tu mejora de la composición corporal, mejora del rendimiento, mejora incluso de la recuperación, no creo, según mis conocimientos actuales, no creo que haya motivo por el cual cortar la creatina. Yo creo que la creatina, para mí, es un suplemento que puede estar en nuestro día a día siempre, siempre. Hay muchísimos estudios que la validan para un montón de cosas, incluso para patologías del sistema nervioso, rendimiento deportivo, recuperación muscular, foco cognitivo. A mí me gusta utilizarla para esto, para que me dé esta energía por la mañana, para focalizarme y para estar concentrado en el trabajo, en las tareas que tengo que hacer. Y además es un suplemento que, en cuanto a rendimiento deportivo, actúa por acumulación. Es decir, que necesitamos tener una cierta cantidad en la célula de creatina para que cuando la tomamos ese poco más, tenga efecto. Con lo cual, si dejamos de tomarla, las reservas de creatina van a ir disminuyendo y cuando vuelvas a consumir la creatina, cuando ya empieces a retomar tus entrenamientos, vas a necesitar este periodo de vuelta a llenar estos depósitos de creatina. Así que creo que no es necesario hacer una descarga de creatina. ¿Que la quieres hacer en algún periodo del año porque sí? Pues la haces, pero yo creo que no tiene sentido hacerla después de una carrera, porque además también te va a ayudar a recuperarte.
Vale. Siguiente. Curiosidad, ¿por qué los ciclistas pro de largas distancias tienen músculo si se supone que lo que hacen es... Hostia, se me corta la pregunta. Que lo que hacen es cardio. Si te fijas, los ciclistas más escaladores tienen tendencia a tener menos cantidad de masa muscular y los sprinters tienen tendencia a tener las piernas mucho más musculadas, mucho más grandes. Esto se consigue con el entrenamiento específico que hacen. Por ejemplo, los sprinters tienen mucho más trabajo de fuerza que les conduce a más ganancia de masa muscular. Mira, por ejemplo, si te fijas en los ciclistas de pista, tienen unas piernas como 2 cabezas mías. O sea, al imprimir o al necesitar imprimir tanta fuerza en el pedal, en sus entrenamientos estimulan mucho más la creación de masa muscular. Los entrenamientos de cardio por sí solos no van a ayudarte a aumentar la masa muscular. Sin embargo, si tú haces entrenamientos de hipertrofia o de fuerza, aunque seas ciclista y que en tu semana predomine la actividad cardiovascular, también vas a tener cierta ganancia de masa muscular. Que hay personas o hay ciclistas profesionales que tienen cierta genética o que tienen más tendencia a tener más masa muscular que otros. Claro, pues sí, pues esto va a depender también de su tipo de entrenamiento fuera de la bici o también dentro de la bici, en sus entrenamientos de series o sus entrenamientos de tiradas más largas, y también un factor genético. Bien, si no hay más preguntas y me quedo satisfecho cuando las contesto todas. Muchísimas gracias por estar aquí de vuelta a los directos y espero que arranquéis muy bien esta semana. Dejad vuestro like aquí en este directo, también en YouTube, que ayuda muchísimo a posicionar y que vaya entrando más gente. Gracias a vosotros por vuestras preguntas, que yo me lo paso muy bien. Os mando un besazo, un fuerte abrazo y que acabéis de pasar una genial tarde.